Hello, hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, hola Lina, bien, bien. Ok, bienvenidos a nuestro podcast donde tu fe es real, tus preguntas tienen sentido y tu juventud tiene un Propósito. propósito. ¿Cómo estás, Rebeca? Todo bien, Lina, aquí. Ok, vamos a comenzar otro capítulo más donde nos están acompañando, donde vamos a tener un invitado, lo prometido es deuda. Cada capítulo que nosotros vamos a estar presentando vamos a tener un invitado. Y pues como ya han ido viendo nuestros capítulos anteriores, nosotros podemos tener invitados de maneras diferentes. Y hoy podemos a tener otro invitado más. Pero antes de eso, tenemos que comenzar con nuestra sección de verdad o reto. ¿Estás lista, Rebeca? Un poquito. No te veo muy convencida. ¿Estás lista? Sí. Ok, verdad o reto. Verdad. Verdad. Ujú. ¿Cuál ha sido tu mayor lucha esta semana? Uf, he tenido varias luchas esta semana, pero Solo una. en resumen, eh, el diablo quiere atacarte de muchas formas. Y él sabe cuáles son tus áreas con las que luchas día a día. Entonces, como consejo, no le des espacio, no le des lugar al diablo para atacarte en esas áreas. Y sentís que esas áreas están afectándote tu día a día, orá y pedirle a Dios fuerzas para que te ayude a fortalecer esas áreas Y lee la Biblia. y leer la Biblia. Me lo dijiste al inicio. Bueno, Orar tome, y tome leer la Biblia. consejo, tome consejo. Ok, mi turno. Ok, vamos a ver, ¿verdad o reto? Verdad. Ok, vamos a ver. ¿Alguna vez sentiste que Dios te habló directamente? ¿Y cómo? Pues para serte sincera, sí. Y creo que fue la primera vez. Pues porque, así resumido, fue como en el 2015, cuando fui invitada a una iglesia. Jamás había sentido la presencia, te voy a ser sincera. Allá como por el 2015 en octubre, sentí que me habló y me dijo, ya no busques más, que yo soy tu padre. Ese día pegué una llorada que, Padre y Señor mío, dije yo, Él es el único que puede decirme esto sabiendo cómo me sentía ese día. En el nivel de mi área, en el área paterna, que no había tenido la figura como tal, pero creo que fue una de las tantas veces que yo puedo decir que sí lo escuché y lo sentí en mi corazón. Excelente. Ok, ahora vamos a lo que venimos. Hoy tenemos un invitado y hoy nos acompaña uno de nuestros chicos de aquí, de nuestro set del podcast. Porque ustedes creen que solo nosotras dos pertenecemos al podcast. No. Somos un gran equipo. Aquí nosotros somos un gran equipo y entre el equipo hoy vamos a tener de invitado a uno y él es Luis Avillón. Hola Luis. Hola, hola, un gusto de estar acá sentado ahora enfrente, Y no del otro lado. no del otro lado, Que allá, entiende lo que sentimos allá nosotros, atrás. ¿verdad? Cabal, hoy sí ya sé todo lo que siente. La luz, las cámaras. Sí, el la luz, micrófono. que yo les dije el sol, dije yo, pero era la luz. El sol, la luz del sol. Cabal, con todo. A ver Luis, ¿cómo está? Pues la verdad que bien, gracias a Dios, un privilegio estar acá, un privilegio inesperado, la verdad que Muy inesperado. muy demasiado inesperado. Yo estaba atrás y de último momento, Luis, usted se va a presentar ahora. Y yo, ¿qué? De verdad, mi momento ha llegado. No, o sea, Y Luis, ¿será que puedo salir corriendo? ¿será o no será? Dije yo, pero bueno, son las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Las cosas inexplicables que el Señor hace y creo que llega un momento en el que uno está listo. Tal vez humanamente no lo está, pero cuando es el tiempo de Dios, uno siente ese llamado y uno dice, démosle viaje. Así es, así es. A ver Luis, compártanos un poco de Luis y su hogar, como por decir así, como para iniciar, como para conocerlo un poco. Bueno, mi hogar pues está conformado por mis padres, mis papás.
Vivo con mi familia, ¿verdad? Desde niño, desde chiquito, obviamente. Estamos ahí en la casa, gracias a Dios. Tenemos una convivencia muy bonita entre todos. La verdad que nos llevamos bien. Somos un hogar cristiano para la gloria y honra de Dios. ¿Verdad? Wow. Desde pequeño ellos nos han inculcado el buscarle a Dios, ¿verdad? Siempre. Han habido momentos en los que uno se aparta, uno vive situaciones que lo apartan de Dios y creo que los papás han sido un ancla, es un ancla muy importante en mi vida porque han Una estado base. presentes, han estado bastante presentes, me han acogido, me han dado palabra, consejo y creo que es muy importante tener ese acobijo de la familia como tal, verla. O sea que naciste dentro de un hogar cristiano, me estás mencionando. Cuando nací en aquel momento, no. No. Ok. Ahí hubo una situación familiar y no éramos cristianos en aquel entonces. Para los que no saben, yo soy del Salvador, soy salvadoreño. Mi mamá allá tenía otro hogar, se fraccionó y ella por trabajo se vino acá a Honduras. Y acá pues conoció a mi papá, con quien vivo ahora. Ujú. Y pues se casaron, ellos se casaron por la Iglesia Católica. Y no practicaban el catolicismo como tal, ¿verdad? Pero llegó un momento que a raíz de una circunstancia que vivió mi papá, fue que empezaron a ir a la iglesia. Y como estábamos pequeños, de 8 9 años, empezamos a ir a una iglesia. Y desde entonces, ahí estamos. Ahí estamos. En la lucha. Ahí estamos, sí, con todo. Ok. ¿Tenés más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos más. Ok. Sí, ahí estamos. Ok, Luis, ¿qué parte de su vida, adolescencia, infancia o, no sé, alguna etapa de su vida marcó realmente la vida suya, a su alrededor, en su entorno, Dios en usted? Creo que varias situaciones, puedo decir una. En aquel entonces yo tenía 6, 7 años. Yo vivía en El Salvador con mis tíos. En ese entonces pues no estaba tan metido en las cosas de Dios. Sí, con mis tías íbamos a la iglesia, ¿verdad? En ese entonces pues yo estaba en escuela, me recogía un busito. No sé por qué razón o circunstancia yo me moví del puesto donde el busito me recoge. Y me fui, creo que a comprar algo, creo yo. Estaba en la prepa. Y cuando ya regreso, veo que ya casi no hay nadie. Y veía que pasaban las horas, se hacían la 1, las 2 de la tarde. Ni el Dios. busito no pasa. Sí, me dejó el busito, dije, rayos. Según él. Y yo dije que me conocía el camino a la casa. Entonces me salí de la escuela y me fui caminando. Iba caminando yo así, chiquito, con la mochilita y todo. Y había que cruzar un bulevar bien transitado. Entonces había un policía ahí. Y le digo yo, disculpe, ¿será que me puede ayudar a cruzar la calle? Y solo me quedó viendo el policía, ¿va? ¿Con quién andás? No, solo le digo, ¿para dónde vas? Para mi casa, le digo. Pero te sabes la dirección. Sí, le digo yo. No, me dice, vení, te voy a llevar. Y me llevó a la estación de policía. Vale que no me llevó enchachado, ¿va? Pero me llevó Desde chiquito De- dando función, Luis. dando función. Entonces, como en mis cuadernos mi tía ponía el nombre de ella en la dirección y todo, entonces llamaron a mi tía. Y mi tía bien preocupada, salió del trabajo, me llegó a traer y todo. Entonces, en aquel entonces, pues, una situación más, ¿va? Una cosa de niño, ¿va? Pero ahora que estoy grande, digo yo, el Señor me ha guardado porque bien me pudo haber pasado algo, pues bien pudo haberme sucedido un accidente, algún robo, algún secuestro, ¿verdad? Pero ahora veo para atrás y digo, Señor, en aquel momento me guardaste. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo presente, aunque tal vez yo ni cuenta me daba. Ujú. Pero sí fue una situación en la que ahora yo digo, pues chica, Señor, eso significa que donde yo vaya, tú siempre estás. Tú siempre mandas a alguien a que se preocupe por mí o me ayude en aquel momento.
Y en ese entonces fue el policía, pues que yo bien me pude haber cruzado y ¿qué tal Un me accidente. cruzo y me levanto un carro o algo por el estilo? ¿Verdad? Pero creo que ahí estaba ese ángel y puede ser uno de los momentos que yo digo, el Señor estuvo presente sin que yo me diera cuenta. La verdad que sí. Te cuidó. Desde ese momento, bueno, desde que naces, ya estás De acuerdo. de un propósito Predestinado. y ya tenés Dios ya tiene un plan con tu vida. Y, o sea, desde ahí vos puedes ver cómo Dios está cuidándote. Así A es. veces en cosas pequeñas uno puede ver, En lo más mínimo. Dios está respaldándome, Dios está ahí cuidándome. De acuerdo. Todo lo que uno hace. De acuerdo, por muy insignificante que tal vez uno ve una situación o algo, el Señor está ahí. Hasta el movimiento de una hoja tiene Sí, Él tiene un todo. propósito, Así. algo que el Señor es el que permite eso. Nos has compartido desde el principio que ha estado en un hogar cristiano desde pequeño, que tienen una unidad familiar muy bonita. Pero en este caminar que ha habido de años atrás a unos 3, 4 años atrás, pongámosle, ¿ha habido alguna circunstancia o situación que le haya hecho flaquear su fe o su creencia a Dios o apartarse? Porque aquí estamos hablando ya de un caso distinto, pues porque ha estado en un hogar de una unidad familiar, que asisten a la iglesia, tuvieron pues su momento pues que no lo hacían, pero de un tiempo para acá que lo hacen, pues ya lo hacen en unidad familiar. Pero supongo yo que hay algo en su vida que lo haya hecho retroceder o tomar decisiones no correctas. Sí, así es. Como les comentaba, pues un hogar cristiano, desde que fuimos a la iglesia, yo me empecé a meter a temas de la iglesia. Danzaba, estaba en servidores, estaba en jóvenes. O sea, prácticamente toda mi adolescencia la pasé en la iglesia. Así que mis papás no pueden decir que le di dolor de cabeza, sino que conmigo se sacaron la lotería en esa parte. La verdad que toda mi adolescencia estuvo... Le vamos a creer, vamos a dejar el beneficio de la duda. Ahí les van a preguntar, Es ahí, le que lo vamos a miren, preguntar. que ahorita que lo están viendo van a decir, sí, es cierto. No. Por favor, nos confirma, papá de Luis, si es cierto lo que le está diciendo, porque tengo mis dudas. Desde el momento que se fue solito hasta la casa, tengo mis sospechas. Y en prepa, ¿verdad? Tengo mis sospechas. Es que hay que alzar el vuelo, dicen. Entonces, tocó Tomar la iniciativa. tomar la ¿eh? iniciativa, Prepa, cabal. como que no, ¿verdad? Bueno, entonces yo estaba, toda mi adolescencia la pasé en iglesia, bien enfocado en iglesia. O sea, todo. Tenía una comunión bien bonita con el Señor, viví experiencias bien bonitas en iglesia. Mi mejor amigo es de la iglesia, incluso de ese mismo grupo de danza. Pero entonces empecé ya a estudiar en la universidad. Entonces ya mis clases ya empezaban tarde, noche, porque ya eran de la carrera. Entonces ya no tenía yo chance de ir a los ensayos. De ahí empecé a trabajar. Otro como obstáculo, por así decirlo, que ya me impedía asistir más a ensayos y a cultos. Ya se absorbe más el tiempo. Correcto, exactamente. Entonces, y desde ahí ya empezó como una caída, ¿verdad? A descender más y más. O sea, iba bajando un escalón, bajé otro escalón y así. Creo que Entonces, eso nos pasa a todos. En la etapa de nuestra vida que estamos en la U y trabajando, empezamos como a ir menguando, a ir sí, disminuyendo. y no nos damos cuenta. Correcto. No nos damos cuenta. Porque poco a poco la universidad te empieza a absorber el Exactamente. tiempo. Y después ya no tenés tiempo para servir. Ya no puedo ir a los ensayos, me voy a retirar un tiempo porque ya no puedo. Entonces, Por el mismo afán del día a día. claro, Es y el correcto. trabajo te quita tiempo. Ya uno llega cansado a la casa que quiere ir a dormir. Ujú. Entonces, no, lo voy a ver por Zoom, la prédica. Lo Sí, voy a ver en cabal. línea. Y así va. Sí, entonces empecé a menguar, ya dejé de danzar, ya dejé de asistir a reuniones de jóvenes, ya solo asistía los domingos al culto, ¿verdad? Ya solo me quedaba, pues cuando antes iba casi toda la semana prácticamente. ¿Y qué provocó Entonces, todo esto? ¿Qué provocó todo esto? Porque me empecé empecé a tomar malas decisiones, ¿verdad? Empecé ya a enfocarme en cosas que ya estaban fuera del orden de Dios, ¿verdad? Tuve una mala experiencia
en mi vida sentimental y dejé de escuchar consejos, ¿verdad? No le oraba al Señor, no le pedí dirección al Señor. Y en aquel entonces se abrieron puertas y yo pensé, Señor, esto es de ti, dije yo, porque vi que se iba dando todo, ¿va? Sin pedir dirección. Sí, sin pedir dirección, pero se iba dando. Bueno, Es que uno cree que lo sabe entonces todo. pegué con Contra la los pared. dientes, correcto, pegué con los dientes. Y a raíz de esa mala decisión, todavía más dejé mi relación con el Señor. Me involucré en cosas del mundo, ¿verdad? Empecé a frecuentar lugares que en aquel entonces no frecuentaba, a escuchar música que no edificaba, a tener costumbres de personas que no edificaban, pues que no traían nada bueno a mi vida. Y llegué a tocar fondo, ¿verdad? Cuando antes yo decía, o yo podía jactarme, por así decirlo, nunca hice esto, nunca hice lo otro, pero en ese momento sí lo hice. Y yo, orgulloso, hice esto, hice lo otro, y que no sé qué, anduve por acá, anduve por allá. Y toqué fondo, y fue uno de los años muy fatales para mí, ¿verdad? Pero tuve el acobijamiento de mis padres, de mi familia. ¿Qué te hizo como, ok, alto, Luis, estás mal? Necesito retomar el camino. O sea, me estoy perdiendo y no me estoy dando cuenta. ¿Qué te hizo volver a...? En aquel punto toqué fondo exagerado en un sentido en el que yo pasaba triste, tuve como 2 días llorando y todo. Entonces, porque yo me salí de mi casa, y regresé, porque había tocado fondo. O sea, yo dije, ok, vivo fuera de mi casa, tengo mi libertad y todo, pero en otras áreas de mi vida estoy reventado. Vuelvo a mi casa, pierdo mi libertad, pero empiezo de nuevo. Entonces hablé con mis papás para qué, encantados con la idea de regresar a la casa. Y mi papá me dijo, ok, te aceptamos en la casa, pero con una condición. ¿Cuál? Digo, que regreses a la iglesia. Está bien, le digo, porque a mí siempre me había gustado ir a la iglesia, entonces no era algo difícil para mí. Entonces empezamos me regresé a la casa, empezamos a ir y así sucesivamente. Pero siempre tenía yo mi hilito que me jalaba a cosas que nada que ver. Habías probado otras cosas del mundo que antes no había. De acuerdo. Entonces yo iba a la iglesia y la gente me decía, qué bueno que verlo acá de nuevo, qué bonito verlo acá de nuevo, regresar y todo, ¿va? Y cuando iba a involucrar a esto y lo otro, más adelante decía yo, tal vez en otra ocasión, pero ahorita no. ¿Y cuándo vas a regresar a orar y a adorar? En otro momento decía yo, ahorita no. Porque yo estaba cómodo con mi música, con los lugares donde iba, lo que frecuentaba y todo, estaba cómodo. Pero inexplicablemente, o bueno, no inexplicablemente, sino que el propósito de Dios, en este año puedo decirle que el Señor ha sido maravilloso conmigo y ha tenido una misericordia exagerada, porque yo perdí años de mi vida, que estamos hablando de unos 8 o 7 años de mi vida, en los que no crecí personalmente, profesionalmente, ni espiritualmente. O sea, más bien me hundí espiritualmente. Tal vez en otras áreas sí crecía, pero espiritualmente reventado. ¿Para qué? Pero en este año, uno de los remas es el retorno. En esa iglesia, es el retorno. Y yo, cuando declararon ese año, estaba con mi familia y todo, pero todavía no sentía, ¿verdad? Entonces, un año de retorno, qué bonito, gloria a Dios. Pero han habido varias situaciones en este año que ahora esa palabra retorno se me ha hecho rema. Se me ha hecho rema para que he retornado a las cosas de Dios de una manera exagerada. Entonces, y en uno de los capítulos anteriores, ¿verdad? Que Lina decía de la alabanza del desierto, del paraíso, o sea, que dicen un de repente,
esa alabanza, ¿para qué? Se ha hecho rema en mi vida, porque un de repente del Señor, todo ha cambiado. O sea, me ha restituido todo ese montón de años que yo desperdicié, me lo ha restituido en estos pocos meses que llevamos del año. O sea, algo exagerado. He retomado mi relación con Dios. Ahora no me puedo dormir sin orar. No me puedo ir a acostar. Yo me apago mi lamparita porque tengo una lamparita a la par de mi cama y la apago. No, tengo que ir a orar. Entonces me arrodillo, pongo mi almohada y hablo con el Señor como que estuviera hablando con un amigo. Dedicarle tiempo. Le dedico tiempo, exactamente. Ahora, antes en mi trabajo, yo suelo escuchar música o ver así videos para estar entretenido. Y ahora busco prédicas, busco palabras, busco ver personas que ayuden al crecimiento personal y todo ese tema. Ahora escucho alabanzas. Cuando antes en mi carro, a todo volumen, sonaba otra música que retumbaba, pues. Y ahora pues ya ando alabanzas. Cuando antes, el año pasado, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a andar así con alabanzas o algo por el estilo? Entonces, han habido situaciones en las que uno no se espera nada, absolutamente nada de Dios, pero llega, cuando es el tiempo de Dios llega y olvídese, va uno para arriba como la espuma, exagerado. ¿Y qué consejo le podría dar a Luis? A Luis en esos tiempos en el que se alejó de Dios y estuvo, como por decir así, en el mundo, con las cosas del mundo. ¿Qué consejo le daría hoy, así como usted se encuentra en la actualidad? Podría decir que escuchemos consejo. Que escuchemos consejo porque cuando alguien mayor a nosotros, ya sea un papá, un pastor, un familiar o una figura de autoridad, le da un consejo a uno, no es de por gusto, no es por molestar, sino que es porque sabe que ese consejo le va a ayudar a esa persona. Antes de la situación que yo pasé, que me salí de mi casa, yo me enojé horrible con mi mami. Porque mi mami me trataba de dar consejos y yo me enojaba con ella. Entonces, y esa última vez que ella me trató de dar un consejo, nos enojamos horrible. ¿Para qué? Fue feo eso. Y ahora, cuando yo regreso a casa, conté toda la situación a ellos. ¿Verdad? Que te dije esto, te dije lo otro, esto Lo y esto. dije. Me empezó a decir, cabal, así me empezó a decir. Esa frase no falla. Sí, Te lo dije. mi mami me empezó a decir, ¿verdad que vos esto? Y así, y yo, ¿y usted cómo supo? Es que soy tu mamá, te conozco. Cuando ustedes van, Yo ya Yo ya vengo. Cabal. Yo ya vengo hasta 2-3 veces, dice. Sí, es hombre. que, oíme, los papás tienen un pulsito. No, Dios exagerado. mío. Entonces, Es que la sabiduría que les da Dios, sí, pues, por algo son papás. es correcto. Y ahora, pues, ahora los escucho. Escucho tanto a mi mamá y a mi papá, los escucho ahora. Y todos los consejos que me han dado desde entonces en adelante los he practicado. Y ahora es donde digo, Señor, gracias porque me has dado ese querer de escuchar consejos y de tomarlos. Y ahora, a raíz de eso, estoy viendo maravillas en mi vida. Increíble, la verdad. Cómo el Señor puede obrar, cómo el Señor puede trabajar. Aún en jóvenes que están y crecen en un hogar cristiano, porque siempre llega el momento como cuando empieza la adolescencia y empiezan como que a agarrar consejos donde no deberían y empiezan las malas influencias, y aquí es donde cabe también el que uno tiene que saber elegir con quién nos vamos a relacionar, con quién vamos a andar, inclusive no solo en el colegio, sino también cuando inicia la universidad, que aún es más el libre albedrío, porque ya no hay como aquello que se puede manejar, porque ya los licenciados, pues ya la mentalidad pues es diferente, ya pues allá en la universidad, pues aprende el que quiere. Cabal. Y anota Y el que va- quiere también, y va el que y se quiere. gradúa El que quiere, el que le gusta. Entonces, vemos acá realmente cómo el Señor puede trabajar en todas las facetas del ser humano y en todas
las maneras en las que el Señor se puede manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Amén, así es. ¿Qué consejo podrías darles a los jóvenes hoy en día que posiblemente estén por querer dar ese paso de servirle a Dios, pero a la vez están con una influencia por un lado que la música del mundo, las amistades, ay, que vamos a ir a tal lado, ay, sí, qué cool, pero están como que sí, como que no, pero les cuesta tomar esa decisión? Yo diría que cuando sentimos eso de sí y no, hay una lucha interna, ¿verdad? Hay una del bien y del mal. Uno se pone a pensar, pues chica, pero es que macizo me siento cuando escucho esa música y si sirvo a Dios la tengo que dejar. Pues chica, qué macizo siento ir a tal lado y cuando tengo que ir a la iglesia ya no voy a poder ir. Está uno como en ese pelear. Pero si siente ese impulso de, ok, sí, no, lo mejor es ir a las rodillas, ¿verdad? Ir a las rodillas. Señor, dime qué hacer. Tú sabes que a mí me gusta esto, tú sabes que a mí me encanta esto, pero yo quiero servirte. Dame ese querer como el hacer, ¿verdad? Porque el Señor da ese querer como el hacer para buscarlo, para servirlo. Y el Señor, al ver que le queremos agradar, que le estamos pidiendo eso de agradarle, como Él no va a dar esa opción a uno, cómo no le va a poner esa semilla en su corazón. Fíjate que una de las cosas que yo le pido a Dios en mis oraciones a diario es que me aleje de todas esas personas que me hacen alejarme de Él. Que las quite de mi vida, o sea, aunque duelan, aunque sea algo, quítala, Señor, porque no quiero desviarme de tu meta, no quiero desviarme de tu propósito de en mi vida. Entonces, o sea, quiero llegar y llegar a cumplir, que se pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida. De acuerdo. Pero a veces hay tantas cosas del mundo, pues, que te atraen. Sí, correcto. La música, las series. Ahora las redes sociales. Las redes sociales, todo. Entonces yo sí le pido a Dios, quítame de todas esas personas que realmente no son buenas personas para mí. Exactamente. Y la adolescencia hoy en día se basa también en el querer encajar. Encajar, correcto, en querer, si hago esto o tal cosa, ¿qué van a decir de mí? Así. ¿Qué van a decir de mí? Si no lo hago, no me aceptan. Sí, correcto. Entonces, uno de los consejos es, si sienten esa lucha de sí, no, vayan a las rodillas. Que el Señor es donde nos va a poner a nosotros ese querer como el hacer. Número 2, no forcemos los tiempos. Ok, si queremos disfrutar, pero no queremos tener ese compromiso con el Señor, lastimosamente, pues va a tocar seguir ese camino del mundo para darse uno con la roca, con la piedra. Y es donde ahí uno va a decir tristemente, pues chica, mejor no lo hubiera hecho. Mejor... Como cuando los niños aprenden a caminar y ya quieren ir solos. Te vas a caer y ¡plum! Se cae. Y ahí aprenden, ok, ya no tengo que hacer esto. Queremos probar. Es lo que solo así aprendemos. ¿Qué pasa cuando sabemos realmente? De acuerdo, solo así aprendemos, porque así me pasó a mí. Pero no hagas esto, no hagas lo otro y ¡pum! Ahí está. Parte del aprendizaje. Desde niños ya traemos nuestra naturaleza pecaminosa. Así es. Inclinarnos hacia lo malo. Siempre. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos a nuestros papás que están ahí, o personas que están ahí apoyándonos, ayudándonos a darnos dirección. Sí, pues, exactamente. Porque quieren lo mejor para uno. Sí. Y no necesariamente porque hay personas que no tienen a sus papás, pero tienen una figura de autoridad. Puede ser un jefe, alguien que está ahí, un pastor, un amigo, ¿verdad? Que los impulsa a ser mejor cada día. Entonces, mi consejo es a las rodillas, escuchemos consejos de los mayores y no perdamos de vista al Señor. ¿Verdad? Que el Señor es fuera de Dios, nada se puede hacer, nada se puede lograr. ¿Verdad? Bueno, Luis, qué bueno que pudiste compartir con nosotros, ¿verdad? El día de hoy un poquito sobre tu vida, tu día a día. Y bueno,
La verdad que está muy bonito. Nos queda de consejo de vida todo, ¿verdad? De Seguir acuerdo. consejo, creo que eso es algo que tenemos que... Y hay un dicho que dice, el que agarra consejo, Llega bien. llega viejo. Ah, bueno. Ya están advertidos, De ya están acuerdo. advertidos. Y bueno, para cerrar con nuestro minuto con Dios, les voy a compartir lo siguiente que dice, el silencio de Dios no es su ausencia. A veces estamos pasando por dificultades, a veces creemos que Dios no está con nosotros o Que Dios no nos escucha. Dios no nos escucha, pero realmente Él está orando. Él está orando, solo que es en su tiempo. Entonces no olvidemos eso. Las cosas suceden en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Aunque creamos que estamos solos, que estamos abandonados, Él está orando en silencio, pero Él va a darnos esa respuesta, Él va a darnos esa solución cuando sea el momento. Así que no nos desesperemos, solo confiemos y tengamos fe en que Él está actuando en nuestras vidas. Así es como cuando el maestro pone el examen. O sea, se queda en silencio, porque todos sus alumnos están haciendo el examen, pero él está ahí. O sea, no está ausente, él está presente. Él está presente. Simplemente está observando. Entonces, así trabaja el Señor con nosotros, así trabaja el Señor con sus hijos. Él está ahí, pero muchas veces no lo vamos a poder escuchar, pero no es porque se retiró, se fue, te dejó o me dejó, no. Es cuando más está orando y es cuando más está trabajando. Así es. Porque la ausencia es donde hay mayor presencia de Él. Así que te invitamos de que no tomemos malas decisiones y que siempre, siempre, siempre sigamos consejo. Así es. De tu mamá, de tu papá, de la autoridad que tengas enfrente, de la persona con la que te encontres, no necesariamente de una autoridad mayor, adulta, sino una puede ser una similar a tu edad, te puede estar dando un consejo y te lo puede estar dando porque te quiere y porque te ama. Nadie nunca en la vida te va a dar un consejo porque vaya a querer el mal. Eso sí está claro. Yo no voy a venir y te voy a dar un mal consejo a vos. Si sé que te tengo un aprecio y voy a querer algo mejor para vos. Entonces, así ocurre en la vida de todos. Sigan consejos. Un consejo no es de por gusto e incluso un consejo nunca llega tarde. Así Siempre es. llega a tiempo. Siempre llega a Y tiempo. por agarrar un consejo, pues me gané la lotería. Bueno, amigos, qué gusto estar hoy con Luis y bueno, esperamos que puedan acompañarnos en nuestro próximo capítulo, que son los días Martes a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Bye bye. Nos vemos.